Queridos amigos, esta noche, yo digo, viaja a otra dimensión, a sus raíces. Se traslada a la calle, a la realidad inmediata. Y vamos a coincidir acompañados con un equipo periodístico de RPP para transmitir en vivo y en directo, minuto a minuto, segundo a segundo, como dicen los chicos ahora, IRL, desde las puertas dimensionales del INSE. Vamos a estar en breves minutos allá y quiero que sepan que estamos empezando aquí desde la sede principal de RPP, en el cual vamos a dirigirnos justamente a este lugar que en los últimos años ha llamado la atención, no solamente de la gente, de los aficionados del Perú, sino inclusive de otras partes del mundo, porque déjenme decirles, queridos amigos, que el fenómeno que ocurre, al cual yo he denominado las puertas dimensionales del INSE, es único y me atrevo a decir único a nivel mundial. Es cierto que este tipo de fenómenos ocurren en otras partes del mundo, como por ejemplo en el Triángulo de las Bermudas, en el Triángulo del Diablo en Japón, donde desaparecen barcos y aviones. Pero que ocurra esto en pleno casco urbano, dentro de la ciudad, en medio de la calle, entre comerciantes, ambulantes y todo eso, es francamente impresionante. Así que en el año 2020, ajá, en finales de febrero, fue justo poquito antes de que empezara el confinamiento por la pandemia. Yo estaba trabajando en Lince y en una alfarería. Entonces yo me bajaba, venía del Callao, me bajaba en un carro en la municipalidad de Lince, que es Pardo de Cela, o sea, más adelante, ¿no? O sea, es la avenida Canevaro, pero que creo que a partir de Arenales se cambia de nombre a Pardo de Cela. Pardo de Cela, pero es la misma Canevaro. Claro, entonces yo bajé, tenía que bajar en la municipalidad del Lince y enfrente está el Parque Pedro Ruiz Gallo. ¿Y tú tenías que hacer algo en la municipalidad del Lince? No, bajaba ahí y de ahí caminaba hacia adentro por Avenida Militar hacia mi trabajo. Ahí tú desempeñas tus labores por allá. Claro. Entonces, como yo estuve un mes trabajando ahí, todos los días hacía el mismo recorrido, ya, o sea, estaba perfectamente aclimatado al lugar donde bajarme, todo, ¿no? ¿Tú conocías exactamente cómo llegar ahí? Sí. O sea, ¿cuál era la ruta que hacías? ¿Tú bajabas de dónde? ¿De dónde venías tú? Yo venía del Callao en una cúster que directo me dejaba en la municipalidad del Lince. Yo me bajaba ahí y de ahí caminaba hacia... En la municipalidad del Lince, donde está este parque, ¿no? Claro. Que está frente, y de ahí caminabas ¿cuántas cuadras a tu trabajo? Ahí 4 cuadras tenía que caminar, más o menos, por la avenida Militar, que es donde está el Parque Pedro Ruiz Gallo, sí, hacia adentro. Okay. Caminaba unas 4 cuadras, más o menos. Entonces hacía todos los días ese mismo recorrido. Ese mismo recorrido, te lo sabías de memoria, era rutinario. Rutinario. Entonces un día ya cuando se transforma en Pardo de Cela, Canevaro, yo me paraba para ir para bajarme del carro, de la cúster. Entonces un día calculo y estaba tan lleno de gente que no podía ver, pero yo... ¿Qué horas serían más o menos? Serían 7 de la mañana. ¿Y tú a qué hora entras a trabajar? Yo tenía que entrar 7:30. Okay. ¿Bajaste entonces de tu bus, sí, o de tu micro en ese punto? Bajé ahí y el cálculo que hacía siempre, y cuando me bajo me doy cuenta que no estaba la municipalidad. Y ya la cúster arrancó rápido y yo me quedé un poco perdido. ¿Cómo que no estaba la municipalidad? Si tú te bajaste en el punto exacto frente a la municipalidad. Claro, yo cuando estaba toda la gente en el carro y me tapaban, ¿no?, la visión, pero yo ya había calculado 3 cuadras, yo sabía que las 3 cuadras estaban en la municipalidad. Okay. Entonces yo dije, baja, cuando me bajo miro así y ahí no estaba la municipalidad. No estaba la municipalidad. Entonces yo dije, me quedé un poco desorientado, pero las casas y los negocios eran como Lince, así como acá, igual, pero no era el punto. Entonces, en ese momento yo ya sentí como un poco de que estaba un poco desorientado, me dio algo como unos nervios, no sé, inexplicables, no sé bien cómo. Porque si tú te bajas en un punto que todos los días te vas a trabajar, que tenía como referencia a la municipalidad de Lince y ahora ves, no estaba. Entonces... miro y en ese momento pasaban carros, pero no habían personas caminando, no había gente, solamente los carros pasaban. Entonces yo buscaba como para preguntar a alguien y entonces dije, debo haberme bajado antes, pensé. Claro, me bajé antes, entonces dije, camino una cuadra más, no veía el parque, 2 cuadras más. No veías el parque. No veía 3 cuadras más y ahí ya no estaba, pregunto, justo viene una persona.
una persona viene y le digo, señor, disculpe, le digo, la municipalidad del Lince, porque estoy un poco desorientado. Y me dice, sí, para ahí a 3 cuadras, me dice, más o menos. De donde tú venías. De donde yo venía. Y que no había nada. No había nada. El señor te dice, está a 3 cuadras. Yo le digo, ¿para allá? Sí, seguro, sí. ¿Tú venías de ahí? Yo venía de ahí, bueno, gracias, le digo, un poco dudoso. Entonces me quedé así mirando y digo, regreso, seguramente es 1 cuadra más. Entonces dije, haré 4 cuadras, más o menos, ¿no? Regreso. Cuando estoy por ahí, ya veía que no se veía el parque ni la municipalidad. Entonces dije, no puede ser, voy a volver. Digo, entonces me bajé más adelante, ya estaba perdido, digamos, me bajé antes o me bajé después, pero bueno. La cuestión es que volví al punto donde le pregunté al señor. Y ahí cuando estoy, en ese momento ya no había carro, no había gente, no había nada. La ciudad estaba normal, pero está todo perfectamente silencioso. A ver, un momentito. Es las 7 de la mañana. Sí. Estás en Pardo de Cela, que es Canevaro. Esa hora bulle de gente, de autos, de buses. No había nadie. No había nadie. Y totalmente vacío. Vacío. No estaba ese silencio que describen otras personas. No. Había sonido ambiental, pero no había carros, gente. No había carros, no había gente. Sí. Entonces, ¿no te pareció raro eso? Sí. Yo hasta ese momento yo estaba un poco, me sentía una sensación extraña, de nervios, de desorientación. Decía, ¿qué está pasando? ¿A quién le pregunto? Otra cosa extraña es que nunca se me dio por mirar la numeración de las calles. O sea, una cosa normal sería que yo diga en qué cuadra estoy y... Bueno, estoy para guiar. Claro, y es una idea que nunca se me pasó por la mente. Es como si algo me hubiese desorientado. Es que tú te guiabas por referencias visuales, pues. Porque tú decías, acá hay una casa, acá está la municipalidad, en eso te guiabas. Claro, me guiaba más por eso que nada. Entonces, estoy así y en eso veo otra persona que viene como a media cuadra caminando, de repente. Entonces, era un joven y le pregunto, disculpe, la municipalidad me vuelve a decir 3 cuadras hacia allá, me dice otra vez. ¿Dónde tú venías? ¿De dónde yo venía? No, digo, disculpe, pero yo vengo de ahí, ya le pregunté al señor y vengo de ahí, no está. No, sí, pero yo vivo por acá, y es hacia allá 3 cuadras, 4 máximo, me dice. Pero ya, gracias, le digo, un poco decepcionada, molesto. Hasta este momento, ¿qué pensabas tú? A veces hay personas que te dicen mal las referencias por al desvío, ¿no? Entonces yo estaba un poco molesto y digo, pero ¿a quién le pregunto? No veía a nadie. Entonces ya dije, no, ni modo, regresaré porque son 2 personas que me dicen lo mismo. Es para allá. Tú venías. Sí. Pero tú venías de ahí y no había ninguna municipalidad. Ni el parque, que el parque es... Ni el parque, que es grande. Es grande y tú lo puedes ver desde lejos. Entonces digo, regresé y cuando estaba haciendo 2 cuadras, del punto donde pregunté, 2 cuadras, yo iba como de esa mano, digamos, de la mano de allá. Era para la acera del frente. De enfrente. Yo iba caminando así y ya había hecho unas 2 cuadras. Y ahí nomás sí tendría que haber visto la municipalidad del parque y no se veía. No se veía. Entonces, cuando iba caminando siento que pasa un carro ruidoso, así el motor muy fuerte, haciendo su caño de escape, haciendo mucho ruido, ¿no? Y tal era el ruido que pasó por al lado y un poco me asustó porque me pasó muy por al lado mío, muy cerca. Entonces yo cuando hice así, para ver qué pasaba con el carro, lo veo pasar al carro y en ese momento... Cuando miro para adelante, ahí estaba el parque y la municipalidad. ¿A cuántos metros de ti? A media cuadra. ¿Cómo? Sí. O sea, si te decían que la municipalidad del parque estaban 3 cuadras allá, sí, y tú estabas perdido, pasa un carro ruidoso, tú te distraes, volteas y apareció la municipalidad. Claro, lo que yo venía caminando todo ese tiempo, inclusive esas 2 cuadras, empecé a sentir como que nunca llegaba a la esquina. O sea, a ver, explícame, ¿cuál era esa sensación? Yo iba caminando y en vez de que mis pasos avanzaran el tiempo que tiene que ser normal para llegar a la esquina, era como si estuviese en el mismo lugar. Es como los dibujos animados, sí, que uno camina y no avanza. No avanza. Entonces yo estaba ahí y hasta sentía como mucho esfuerzo físico para caminar, como si estuviese luchando contra algo. ¿Contra qué? Contra el tiempo, contra... Sí, como si fuese una fuerza que me repelía. Es como si el tiempo se estuviera poniendo lento. Yo creo que sí. Además, en esos momentos estaba ese silencio
ya que casi no se oía nada. Ahí sí estaba el silencio. Ahí sí, ahí sí. Y después de ese silencio fue que me llamó la atención el ruido del carro. Y el carro sí como que me sacó de onda, ¿no? Entonces, cuando yo lo miro, fue una milésima, vuelvo a mirar hacia adelante y ahí ya estaba, ahí nomás el parque, la municipalidad otra vez. Ese día, con el tiempo que yo estuve caminando perdido, yo dije, esto acá ya pasaron más de 20 minutos perdido, que fue mi sensación de que habré estado unos 20 minutos dando vueltas, perdido. Dije, si yo llegué 7, serían 7:20 aproximadamente, o hasta 7:30, pongámosle, ¿no? Entonces... ¿Querías saber llegado a tu trabajo a qué horas? Con todos esos 20 minutos que pasaron. Claro, como yo me estaba demorando, en realidad yo debería estar llegando un poquito tarde a mi trabajo. En vez de 7:30, 7:35, por decir. 7:35. ¿Y cuando llegaste qué hora eran? Eran 7:20. 7:20 y no había nadie, o sea, y general, yo pensé que estaba llegando tarde, entonces le llamo a la coordinadora y le digo, disculpa, no sé si me puedes abrir, pues no veía a nadie, ¿no? Me he retrasado, me he perdido, claro. Y estoy llegando recién. ¿Y qué te dijo la coordinadora? No hay nadie todavía, me dice, no, ni siquiera he llegado yo, que dice que yo soy la que abro la puerta. Entonces, en ese momento, disculpa, no. Está bien, te espero, le dije yo. Corto la llamada y me quedé pensando todavía cómo llegué más temprano de la hora si todavía me estuve perdiendo, estuve caminando. O sea, yo tuve que haber estado mucho tiempo, tendría que haber estado retrasado. Claro. Y sin embargo, llegué unos 10 minutos antes aproximadamente. O sea, hubo un problema con el tiempo también. O sea, no llegaste, el tiempo no transcurrió como debería ser, sino como si hubieras retrocedido en el tiempo. O sea, era una suerte también de viaje en el tiempo. Yo pienso que sí, y además del lugar, porque el lugar era como Lince, era como, yo pienso como si fuese otra versión del Lince.